Bueno, cuando queráis. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos hoy. Vamos a presentar el libro de la tibia, en legítima defensa. Yo voy a hacer una introducción breve, porque me han pedido que sea breve y sobre todo porque creo que lo que hemos venido es a escuchar a quienes hoy van a intervenir. Voy a empezar presentando a Marisa Cohan, es una periodista de largo recorrido con una gran autoridad en cuestiones de género, de feminismo y sobre todo en violencia contra las mujeres, que creo que es una parte muy importante de lo que hoy queremos hablar. Antonio Saura, productor, distribuidor internacional de cine y creo que es una de las personas que mejor conoce cómo retratar a las personas a través del cine y ese es el motivo por el que yo entiendo que hoy está aquí para hablarnos de la mirada cinematográfica de un problema tan grave como es este. Y la autora, que no sabría cómo definirla, pero además de abogada penalista y defensora de los derechos humanos y de las mujeres, parece que es una bomba. Que creo que es lo que la define, pero en el sentido de una bomba de que se autoalimenta y es incansable. La verdad es que cuando me hablaron de ella quedé muy sorprendido. Me lo contó una amiga del cole, una compañera del cole, Arantxa, y bueno, tuvimos una conversación en la que bueno, me explicó un poco la situación. Yo trabajé un año en México y conocía México, el país, algunas de las vicisitudes y sobre todo ese machismo galopante que tan a gala, por desgracia, para lo malo que es, tiene en el país y las dificultades de que progrese un país donde no hay respeto por la mitad de las ciudadanas. Bueno, pues sin más preámbulos, me gustaría que Antonio, digamos, nos enfocara con esa mirada cinematográfica cómo se ve el problema, cómo se plasma en el cine, cómo el cine es capaz de contar algo sin que sea como hacemos en el periodismo, que tratamos de contar la realidad y muchas veces, por desgracia, fracasamos estrepitosamente. Y como me dijeron las chicas afganas en el año 2000, antes de los atentados de Nueva York, ellas pedían cámaras de cine y películas de cine para explicar la situación de las mujeres afganas. Hoy tenemos una exhibición que patrocinamos de una película en la que se aborda la situación de las mujeres en Afganistán por una directora afgana. Pero bueno, sin más preámbulos, le dejo la palabra a Antonio para que nos dé la mirada cinematográfica. No sé, vamos, gracias. Lo primero es que ¿cómo entro yo en este proyecto? Y luego ya hablamos de la mirada cinematográfica. Yo, en el Festival de Cine de Venecia de hace 2 años, hay un encuentro de coproducción, yo soy productor y vendedor internacional, y estaba presente uno de los productores de cine mexicanos que yo más admiro, Nicolás Celis, que entre otras pequeñas películas ha hecho Roma o Emilia Pérez, cosas menores, ¿no? Las de todo el mundo, y tiene unos cuantos Oscars. Y tenía un proyecto que a mí me pareció que era muy interesante, más como thriller que como otra cosa. No entré en el detalle de la indagación sobre la problemática, sino yo tengo una mirada mercantilista horrible y es esto se vende o no se vende. Una cosa que, por cierto, si os salís sin comprar el libro, fatal. Bueno, porque yo ahora a estas presentaciones vengo a vender el libro, como decía Umbral. Bueno, total, que me encuentro con él y con una directora mexicana estupenda y también tremendamente atractiva. La verdad es que tiene unos ojos impresionantes. Y fue el proyecto que más nos gustó. Empezamos a hablar, yo no sé si le interesaba, ¿no? Empezamos a hablar y quedaron en enviarme el guión. Y yo he leído 3 versiones ya del guión antes de leer el libro. Con lo cual, la parte, digamos, narrativa de la historia que se cuenta está mucho más condensada porque el guión te obliga a un acto dramatúrgico, ¿no? Que es una síntesis en donde las cosas tengan una serie de puntos de inflexión, etcétera, etcétera. Y yo llegué al libro más tarde, donde me di cuenta que el guión lo que había hecho era una síntesis de las barbaridades que se cuentan aquí. Aparte de que afortunadamente no entra en el tema legal, porque lo tuyo explicando cada paso es brillantísimo y aprendes de derecho todo lo que se puede aprender. Pero en cine, fuera.
¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y entonces, trabajando en el proyecto de esta película que se iba a hacer, empezamos a seguir colaborando y un día viene por aquí el productor y me dice que ella está en Madrid, me presenta y caigo completamente rendido y fascinado. Bueno, rendido y fascinado, me pasa un terremoto por encima. Se empieza a contar cosas y uno empieza a sudar. No, ¿pero qué has hecho? ¿De verdad tú todo esto? Pero, hija mía, no te asustas, ¿dónde está tu guardaespaldas? Bueno, el caso que me fascinó cada vez más ya la persona y entonces me leí el libro. Es que no lo había leído porque me interesaba la película. ¿Cómo está la película ahora? Pues parece que se empieza a rodar en marzo. Va a haber coproducción con Italia y con Luxemburgo, toda probabilidad, con lo cual se rodarán algunas cosas y ahora están decidiendo la cosa más complicada de todas, que es quién hace de ella. Y eso, vamos, o sea, cuanto más la conocemos es, Dios mío, ¿a quién encontramos que tenga esa fuerza y esa presencia para representarla? Porque evidentemente es la adaptación del libro y por lo tanto ella está en el libro y estará en la película. Pero ella no puede actuar, no, eso no lo dejaremos, porque solo faltaría eso. Me imagino a Ana Catiria de repente en el set diciendo, no, espera un momento, que no, Ana Catiria, que esto cuesta una millonada cada día de rodaje. Y todo esto. Entonces, bueno, pues esa es un poco la razón de que yo conocí a Ana Catiria, porque y yo entraré en la película como vendedor internacional. Yo voy a buscar más dineros y voy a intentar que la película se vea en todas partes. Pero hasta que no sepa el reparto, no sé qué dimensión tiene real, porque se han hablado de algunas actrices, pero todo al final convergía en la idea de que tiene que ser una actriz mexicana. Porque hemos pensado en actrices internacionales, han manejado nombres, pero tiene que ser una actriz mexicana. Hablando de actrices mexicanas, tuve la fortuna de entrevistar a María Félix. Y la pinche vieja me hizo sudar por el pecho. Ni Hugo Chávez ni Santa Rita. O sea, creo que nos encontramos ante dos fenómenos de la naturaleza, que son Ana Catiria y María Félix, así que en el medio encontraremos una actriz mexicana no sé si se encontrará, porque hay muchas y muy buenas. Que tenga ese talento y que tenga también esa capacidad expresiva. Entonces, y luego ya, diciéndolo de la mirada y todo eso, tú acabas de mencionar una cosa muy interesante, porque yo he colaborado en programas de documentales, bastantes, de desarrollo de documentales, y efectivamente dar la cámara a la gente. En unos programas le dimos la cámara en Palestina a los que estaban al otro lado del muro para que grabaran, que luego no se pudo hacer nada. Apoyamos un documental que se llamaba Nine Broken Cameras, que era sobre un pueblo palestino que había sido invadido sistemáticamente y uno de los habitantes le gustaba el cine y grababa las cosas y se las rompían sistemáticamente los soldados israelíes, etcétera. Y entre las cosas que hemos visto son varios documentales grabados por mujeres sobre la vida de mujeres en ese tipo de países. Quiero decir, la mirada está ahí. Y luego, evidentemente, también lo vas viendo en España, pues desde Te doy mis ojos, de Itziar Boyaín, que para mí es la mejor película que se ha hecho sobre el maltrato y el abuso en España, y hay ya bastantes casos. El problema está en que no son fáciles de vender ni de financiar, porque no son específicamente interesantes para un público mayoritario, porque la gente, y bueno, desde después del COVID, cada vez menos, el ir a ver dramas les cuesta muchísimo. Eso es una cosa que no... Entonces es complicado, pero por eso esta sí tiene todos los elementos, no tanto del drama, y es que hace una cosa muy inteligente. Yo tengo la suerte también de estar vendiendo una película española que se llama Sorda, que trata sobre la sordera y el lenguaje de signos y todo eso, la lengua, ya no sé cómo se llama. Y esta lo que tiene es que hay una estructura fantástica que se lee de maravilla, de tensión. De hecho, a mí me ha costado el libro, se lo decía a ella, dice, ¿cómo voy a servir? Es que me genera una angustia tremenda, porque sabiendo cómo acaba y cómo evoluciona, ir leyendo página a página la cantidad de obstáculos a los que se ha tenido que enfrentar, que cada uno de ellos sería en sí mismo un capítulo, una serie. En este caso lo condensamos en una película. Entonces me pareció que tenía muchísimas más posibilidades de calar con más gente
y de que el mensaje fuera más fácil precisamente porque tenía una estructura aparentemente más sencilla, que el fondo y ahora ya hablaréis vosotros de este fondo, es bestial. Bueno, pues estos son los arquetipos, que al final son un poco los que representan y los que hacen que el público lo entienda y lo capte, ¿no? Completamente de acuerdo. Sí, sí. Lo cumple todos. Te lees a Jung y dices, ¡joder, está todo aquí, está todo aquí! Bueno, pues yo quería ahora dar paso a un diálogo entre dos mujeres. Vamos a empezar ahora el diálogo, pero antes vamos a hacer una pequeña proyección de unos minutitos. Vale. Okay, y después empezamos con el fondo de la cuestión. Sí, ya ellos se encargan. Los que están ahí ocultos son No ponemos Mira, yo como que... Esta historia debe ser contada, no es una historia más, es la historia que le dio la libertad a una mujer y a muchas al exigirle a una autoridad corrupta, patriarcal y misógina que cumpla con su deber, que cumpla con el deber de proteger a las mujeres juzgando con perspectiva de género, juzgando como debe de serse para otorgarle a las víctimas de violencia de género el derecho a defenderse en legítima defensa. Bueno, para mí es un auténtico honor y un placer estar en esta presentación, haber conocido en persona a la Katiria. Yo creo haber conocido el caso de Jackie muy tangencialmente en algún momento de haber leído algo sobre él.
Y sumergirme en el libro fue, por un lado, un auténtico placer desde el punto de vista de mi trabajo periodístico, ¿no? De poder, digamos, ir viendo la evolución de esta historia. Y por otro lado, tremendamente doloroso, ¿no? O sea, yo creo que aquí hablaban de arquetipos. Yo durante bastante tiempo investigué mucha de la violencia institucional que ocurre en España cuando a las mujeres denuncian violencia de género y sobre todo violencia sexual hacia los hijos y las hijas de estas mujeres cuando entran en el sistema de justicia. Y creo que hay unos patrones que son similares, lo que pasa es que en México es a lo bestia, ¿no? Es decir, aquí puedes encontrar ciertos patrones, los puedes empezar a denunciar, tienes que explicarlos. Allí hablamos bueno, y tú hablabas, ¿no? De una justicia con perspectiva de género, pero básicamente de lo que estamos hablando, yo creo que en este libro y en poco todo lo que estáis denunciando es una tremenda violencia institucional, es decir, una corrupción tremenda que al final le genera una violencia institucional. Yo empezaría un poquito porque nos cuentes esto que acabamos de ver, Sí. porque me parece súper interesante y después seguimos un poco Claro el que diálogo. Pues primero, gracias a todas y a todos por acompañarnos. Para mí es un honor cruzar fronteras, mares, países, ideologías, dolores, amores y desamores en el camino, traiciones también. Y bueno, este caso se da en 2013, cuando una chica que pudieron ver, Yakiri Rubio, tenía 20 años. Tenía 20 años cuando Luis Omar y Miguel Ángel la secuestraron, la apuñalaron, tocaron su cuerpo de la manera más ruin que se puede tocar el cuerpo de una mujer. Y ella en legítima defensa logró cortarle el cuello a uno de sus atacantes. El otro salió huyendo. Y cuando Yakiri sale, ellos la trasladan a un hotel de paso en una de las zonas más complicadas de la ciudad, que es la Colonia Doctores. Yakiri es proveniente, ella es originaria de un barrio que se llama Tepito, una zona también muy complicada para la ciudad en cuestión de delincuencia organizada. Yakiri se traslada a la Colonia Doctores justamente para apoyar a su pareja Gabriela, que estaba iniciando una denuncia en contra de su tío paterno que había abusado sexualmente de su hijita de 8 años. Y en camino a encontrarse con Gabriela es que es secuestrada por estos dos sujetos que cosificaron su cuerpo, que utilizaron su ser y de esa manera simplemente querían tener un momento de placer como se toma un vaso con agua. Cuando Yakiri logra sobrevivir, el que pierde la vida se va corriendo del lugar y se va en una motoneta. No les voy a contar toda la historia para que puedan adentrarse en ella, pero lo importante es que Yakiri sale detrás. Ya no había nadie en el lugar en donde la habían lastimado tanto y que era lo siguiente, que regresaran por ella. Lo que hace ella es correr por ayuda, llena de sangre, se encuentra a unos policías, la trasladan a la Fiscalía de la Ciudad de México, que justamente se encuentra en el mismo perímetro de una de estas zonas tan peligrosas, cuando tendría que ser pues una zona mucho más resguardada. Ella en calidad de víctima pide apoyo, con toda la negligencia, sin ningún protocolo que nos marca el país y que se ha avanzado en un gran esfuerzo legislativo para aplicar normas cuando una mujer es atacada en razón de género o sexualmente, como darle la pastilla del día siguiente, tener una atención ginecológica inmediata, etcétera, ¿no? Psicología y demás. En este caso no sucedió porque en efecto en mi país la justicia para las mujeres es selectiva. Y desgraciadamente, después de unos minutos, quien llega a señalar a Yakiri como homicida es su otro violador, Luis Omar. Evidentemente, aquí empieza una historia de terror en donde los propios policías que la habían ayudado son los que le presentan a la asesina de su hermano. Y él en ese momento dice, sí, ella es la asesina. Y se acabó la justicia. En ese momento pasó de ser víctima a ser victimaria. Fue trasladada a un reclusorio donde el mismo día de que se trasladó sufrió otro ataque de muerte. Tuvieron que meterla presa dentro de la propia prisión para otra vez salvar su vida.
Ya iban 2 veces que ella salvaba su vida. Yo me enteré por las redes sociales cuando nos unimos todas en una misma lucha, pues para mí el dolor de cualquier persona no me es ajeno, y mucho menos el de una mujer, y mucho menos cuando tengo acceso a poder aportar lo que en mis manos está. Cuando tomé el caso, Yakiri pasó semanas sin hablar, no conocía yo su voz, solo tomé sus manos de una rejilla y le prometí que regresaría a la calle de Libertad, en donde ella vivía. Pasaron 3 meses, tuve 2 atentados de muerte, la institución completa prefería sostener imágenes insostenibles antes de rescatar a una mujer que había logrado salvar su vida y que ahora era presa de las corruptelas. Pero las corruptelas no solo se dan con dinero, los pactos patriarcales existen. Y resultó que estos sujetos, además de ser vecinos y narcomenudistas del personal de la fiscalía, pues era un logro para el fiscal de aquel entonces haber sacado de las calles a una asesina. Y entonces esperaban los aplausos. Empezó la confrontación mediática, empezó una situación en donde percibí que la cantidad de mujeres que se unían gritando en una sola voz, ya aquí libre ya, merecía la pena hacer un tejido que fuera inquebrantable. Así de la mano de los medios de comunicación responsables fue como logré colocar una sola verdad, que no era la de las instituciones de procuración de justicia, era la verdad de una mujer que peleaba y seguía gritando por sobrevivir. En este momento, la familia de Yakiri, porque no solamente las víctimas padecen el encierro, sino también sus familiares, estaban en una situación de vulnerabilidad y desprotección total. Cuando vemos las chicas encapuchadas, ellas se organizaron, eran doctoras en antropología, en historia, académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellas se cubrían el rostro porque muchas de ellas eran extranjeras, españolas, venezolanas, y organizaron una comunidad para salir a las calles y protestar por una sola mujer. Y ahí es en donde empieza a cambiar la historia del feminismo en México, cuando nos damos cuenta que si nos unimos, no hay mayor fuerza que el tejido social. A mí si me permites, por favor, introducir alguna cosa, si no es un monólogo, pero vamos, que a mí una de las cosas que me llama la atención cuando lees el libro, voy a hacer un spoiler si alguien no ha leído, pero una de las cosas que me llama la atención del libro es, y eso lo he vivido también como periodista, es como de pronto cuando ella es detenida, inmediatamente se monta una historia y esa historia se ofrece a los medios de comunicación. Exacto. Y de pronto los medios de comunicación empiezan a publicar una historia ficticia, inventada, cuyas fuentes eran fuentes además oficiales, ¿no? Claro. Muy difícil además de rebatir, porque claro, si una fiscalía o una fuente oficial te está dando una cierta información, además no se pone a disposición tuya ciertos documentos, los medios de comunicación a veces tenemos, o los periodistas a veces tenemos muchas dificultades para poder corroborar esa historia, ¿no? Correcto. Y entonces durante mucho tiempo se sacó la información de que una prostituta había matado a su amante cuando, entre otras cosas, Jackie era lesbiana. Totalmente. Es decir, cómo se empieza a orquestar una historia desde las instituciones, Claro. que se compran los medios, y entonces, bueno, luchar contra esa historia es súper complicado y me parece muy interesante todas estas, digamos, hilar fino en toda la información que habías conseguido para poder desmontar esa historia. Claro, y es que tienes mucha razón en eso. Lo que sucedía al principio es que para acreditar este triunfo de una autoridad es que utilizaban a estos medios de comunicación irresponsables, ¿no? Que hablaban de que una prostituta narcomenudista había matado a su amante en un hotel de paso en una posición poscoital voluntaria. Yo decía, caray, ese sí Hay que entenderla. caray, ese sí no la conozco, ¿no? Y era mucho más fácil creer esta historia. Era más fácil creer que la fiscalía había detenido a la asesina terrorífica por las calles y había puesto a salvo al pueblo, ¿no? Y era el mínimo huequito que encontré
para desmontar lo que se había fabricado con medios de comunicación irresponsables. Y justamente ahorita que hablábamos de eso, cada vez que tenía oportunidad que había muchísimos medios todos los días, tele, radio, impresa, todo. Y yo les decía, déjenme oportunidad de ayudarles a redactar la verdad con un lenguaje jurídico que todo el mundo pueda entender. Y así fue como se logró, en comunión con los periodistas responsables que se animaban a cambiar la redacción que la Fiscalía insistía en colocar, en una sensación de injusticia que es que todas podíamos estar en ese mismo lugar, ¿no? Y después de un tiempo, de 3 meses detenida, se dice poco, pero un día en prisión te cambia la vida. Y más cuando adentro de esa prisión vuelves a ser encarcelada para salvar tu vida. Después obtuvimos su libertad y el juicio siguió, en donde desgraciadamente los esfuerzos tanto jurídicos como periodísticos, pues presionamos a las autoridades a que liberaran a Yakiri, pero no te creas todo, no creas que te vamos a dar toda la razón, porque vas a ganar, pero de manera timorata, así tibiecita, como a medias tintas, como para que te calles, así me decían, para que ya dejes de gritar por tu niña. Y en ese trayecto fue una confrontación bestial con autoridades, hablando desde el presidente del tribunal, magistrados, jueces, que me decían, ¿tú qué vienes aquí a hablar de esta puta, no? Wow, pero oiga, su señoría, además, ¿no? Uno le tiene que decir su señoría, usted ha hablado con ella, o sea, usted ha conocido a la persona que está apuñalada, que está vejada de esta manera. No necesito. Y era una sentencia ya dada por alto, ¿no? En donde la voz de los atacantes impera sobre las víctimas, y que desgraciadamente al día de hoy seguimos observando lo mismo. En cada caso, pasados 13 años, hoy, especialmente hoy, seguimos pasando exactamente lo mismo, que es parte del propósito de visibilizar estos casos y de transmitir que de unirnos y de levantar la voz se recuperan vidas y se recuperan libertades. La Fiscalía interrogó a Jackie, digamos, tomó declaración de alguna manera de lo que ella contaba. Claro. Pero eso nunca entró en su expediente. Eso es un tema tremendamente llamativo. Claro. Bueno, entró en el expediente, pero salió. Sí, pero salió. Igual que las fotografías. Porque ella llega totalmente apuñalada y extraen esas fotografías para que no cupiera una posibilidad de pensamiento que se había defendido en legítima defensa, o bien siquiera en una riña, ¿no? Miguel Ángel, el occiso, el atacante que pierde la vida, ¿no? Medía más de 80 y tantos kilos, era fisicoculturista, y Yakiri es de mi complexión, y evidentemente en un espacio de 2x2, que era un cuarto de hotel de paso, no había manera de concebir que el muerto hubiera aparecido con 14 puñaladas. Y ese es una del sarcasmo que utilizo para pasar esta realidad o infrarrealidad que se maneja en mi país, que le llamé la decoración del cuerpo. ¿Cómo se decora un cuerpo para justificar una agresión? ¿Cómo la voz de una niña que solo quería sobrevivir es que a nadie le importa? ¿Qué más da si es pobre, si es lesbiana, si es de Tepito? Es que nadie va a levantar la voz por ella. Y nunca nadie se imaginó que no éramos una, éramos miles de mujeres levantando la voz por Yakiri. Perdona, pero tú has dicho lo de decorar el cuerpo, pero es que la dieron puñaladas los policías al cuerpo para simular que había sido más agredida. Y ella obtiene, por eso si escuchamos en las licuadoras, este colectivo feminista, decían, defenderse no es exceso, porque dentro de la legítima defensa existe una cosa que se llama legítima defensa con exceso, es decir, tú traes un cuchillo y la otra persona trae una bazuca, entonces pues esa bazuca está desproporcionado el ataque, ¿no? Y entonces logramos convencer
a las autoridades que le dieran la libertad, pero con exceso, porque te defendiste mucho, Jackie, le metiste 14 puñaladas, pero además ya te adentras en la fórmula, en cómo lo fabrican, y es espeluznante. Pero lo más indignante es que nos creen estúpidos, estúpidas, que creen que tenemos un criterio que no nos vamos a cuestionar de cómo ocurren las cosas o qué merece una ciudadana mexicana para resguardar su vida, pues como un derecho humano, no había más, ¿no? Ahí aprendí la defensa de género. Has dicho una cosa, la mujer era pobre, era lesbiana y era de Tepito. Así es. Solo le faltó ser indígena para que ya dijeran que es absolutamente la escoria de la sociedad. Y Así esa dualidad tan mexicana vista a través de los medios de comunicación es, digamos, es constante. Claro. Es decir, es una manera de machacar constantemente que son personas Que no valen, que su un vida no estereotipo. tiene ningún valor. Exacto. Comentabas que este caso hizo un cambio. Hizo un cambio al día de Cuéntanos hoy. un poquito en qué sentido. Bueno, Porque después vamos a ver que tú estás aquí. ¿por qué estoy aquí? Claro, sí. Sí. Bueno, a raíz de eso, en lo personal me especialicé en defensa de género y derechos humanos, pero siempre teniendo como base el litigio penal. Perdona, te iba a decir, el cambio que ahora hemos logrado es que solicitamos y está en proceso de promulgación una reforma de ley en donde la excluyente de responsabilidad, porque la legítima defensa es poder reaccionar de una manera, a medida de tus posibilidades, ante un ataque real, actual e inminente. No me lo imagino, está ocurriendo ahora, no puedo actuar de otra manera, ¿sí? Son esos 3 puntos por el que todas y todos tenemos derecho a resguardar no solo nuestra vida, sino también la de nuestros semejantes. Y en esa época recuerdo que salió una nota periodística en donde un señor de la alta sociedad iba por Polanco con su coche, ya sabes, con la mano de fuera, con un gran reloj y tal, y un asaltante intentó quitárselo, y este audaz caballero tenía una pistola y lo mató. Y logró salvar su reloj. Legítima defensa. Sí, porque la legítima defensa aplica para tu vida o tus bienes, o bien para las del prójimo, ¿sí? Entonces salían todas las noticias que aquel fuerte caballero, ¿no? Respetado caballero, pues había ejecutado, ultimado a un asaltante en legítima defensa porque logró salvar su reloj. Y entonces entiendo que un reloj vale mucho más que la vagina de una mujer, mucho más. Y bueno, ahora con estos cambios legislativos, lo que pedimos es que dentro de esta excluyente de responsabilidad, que es la legítima defensa pura y dura, que se reconozca desde el primer momento de la investigación cuando tiene características de un ataque de género. No todos los homicidios son feminicidios, no. Tiene que haber ciertas características, en razón de género se cometió este delito. Y lo que colocamos es que cuando se dé en razón de género esta legítima defensa, no quepa investigación alguna ni un proceso de por medio. Y por otro lado, que no exista en la atenuante de responsabilidad excluyente, quiere decir, no tienes ninguna sanción por la conducta que cometiste. Y la atenuante quiere decir, sí vas a tener un castigo, pero menor, ¿no? Y esto era lo que le permitió a Yaquiri obtener su libertad. Recuerdo también en aquel entonces había un gobernador prófugo que lo detuvieron en Guatemala, uno de ellos, y lo habían puesto preso. Y para obtener su libertad bajo caución y garantizar que enfrentar un proceso, le pidieron aproximadamente 2.500 euros de caución. A Yaquiri le pidieron 487,000 pesos, que serían como 20,000 euros. Entonces, claro, como Yaquiri y la Constitución nos dice que esta caución debe ser asequible a la víctima, que seas capaz, por supuesto que era lógico que Yaquiri ganando 3 pesos y el otro siendo un gobernador, claro que Yaquiri podía pagar 20,000 euros, pues ¿por qué no? Era una burla cada vez que te acercabas a una de las resoluciones, ¿no?
Y esto pues nos convocó a unirnos en una sola voz. Y al día de hoy, pues Jackie está en la fundación con nosotras. Tenemos una fundación que se llama Voces Humanizando la Justicia, y hablo de humanizando en gerundio, porque día a día se tiene que actualizar, se tiene que renovar, porque las violencias también se reforman, se pulen y cambian de estrategia estos agresores, estos misóginos. Bueno, uno de los cambios también lo estás sufriendo tú, ¿no? Porque bueno, entiendo que el caso de Jackie fue como, digamos, tu primer gran caso de perspectiva de género, ¿no? Así De es. introducirte en esto, de conocer que es un medio de comunicación, ¿no? Creo que cuentas en el libro que de pronto pues te sentaste en una televisión y te habías dado cuenta que nunca habías estado ante un medio de comunicación denunciando esto, y bueno, yo creo que lo has hecho muy bien. Como periodista leyendo esto, me encantaría poder tener a una abogada que de pronto te pueda contar todos los intríngulis de un caso, ¿no? Es, digamos, darte la confianza de que estás viendo documentación, eso, claro, que tienes real. documentación real, fidedigna, que la puedes utilizar, que puedes reconstruir de alguna manera algo que de otra manera pues no tenía mucho sentido, más allá de que no te cuestiones nada con respecto a... Y el problema de no cuestionarse pues es, para el medio de comunicación, pues es dar información que no es información, básicamente es montarte una película, pero no Claro, como a veces hacen. Sí, bueno, yo te contaba un poco cuando nos conocimos que aquí hace unos años, en el 2017, saltó un caso que se llamó el caso de Infancia Libre, en el que un grupo de policías adscritos además al juzgado, a uno de los juzgados más importantes de Madrid, que es de Plaza de Castilla, empezó una investigación contra una serie de mujeres, una serie de detenciones de mujeres que habían denunciado a sus exparejas por violencia de género hacia sus hijos, no, por violencia sexual hacia sus hijos, y que todas, básicamente lo que después se unieron en esta organización que se llama Infancia Libre, y básicamente lo que querían con esta Infancia Libre es denunciar que cuando una mujer digamos, denuncia a su pareja por haber abusado sexualmente de sus hijos, hay un recorrido casi obligatorio en el que después de una serie de años de proceso judicial las mujeres terminan culpabilizadas, criminalizadas, sin la custodia de sus hijos, los hijos se los entregan al agresor, y que eso es un patrón, ¿no? Entonces, bueno, denunciando esto crearon esta organización. Para luchar contra esta organización desde la parte institucional se montó pues toda una supuesta investigación con hombres agresivos que contaban cómo sus parejas entraban dentro de esto que llamaban modus operandi, y estuvimos en España pues meses y años pues hablando de brujas, de violadoras, de personal sanitario, claro, pero incluso de personal, de profesionales de la sanidad pública que habían colaborado con una trama criminal. También tenían una red. Sí, claro, pero había había una psicóloga de la sanidad andaluza, había una pediatra especializada en detección de violencia de género, había un especialista en el síndrome de alienación parental, que es un psiquiatra. Todos estos, bueno, fueron criminalizados hasta el día de hoy. 5 o 6 años después, los profesionales no han vuelto a abrir la boca, no quieren aparecer en ningún sitio, y se sabe que muchos profesionales han dejado de denunciar determinados casos por no ser ellos mismos criminalizados. No hay un refugio, no hay una zona para segura. Para lo que iba con esto es el relato en los medios de comunicación era monolítico, hasta que de pronto empiezas a decir que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Empiezas a conocer a las madres, te empiezan a contar las historias, te dicen no es verdad que el padre no los vea. Ahora mismo estamos en un proceso judicial en el que además hay una coordinación de parentalidad que, ¿sabes? O sea, empiezas a tirar del hilo y dices, esto es un montaje. Y de montar ese montaje, de pronto, en este caso, de verdad que éramos 1 o 2 medios que íbamos como en contra de todo el relato, claro, de todo el relato institucional y todo el relato general, ¿no? Digamos, me interesa mucho esa parte, ¿no? Sí, fíjate que es a lo que le llamo el ABC del violentador. Claro. Es que todos operan de la misma manera.
todos criminalizan a sus exparejas, pero no importa si eres de Monterrey, de Yucatán o de Ciudad de México, todas están locas, todas son unas interesadas y todas son unas putas. Como si, además, si eres estas tres, no tuvieras derecho al acceso a la justicia o a proteger a tus hijos. O sea, no estamos hablando de nada más que de vivir una vida libre de violencia, pero los estereotipos que actualmente vemos es que son arcaicos, es que sigue siendo exactamente lo mismo de hace 20 años. Y ahora lo vemos con esta problemática que me trae a este hermoso país y a esta hermosa ciudad que... Porque bueno, tú digamos, continuaste. Me gustaría recalcar una cosa que no se ha dicho, que como el 80 o más del 80% de los casos que tú llevas son ad honorem, es decir, tú no cobras y sabes que hay víctimas que si no, nunca podrían pagar una defensa, ni tener siquiera una defensa, ¿no? Sí, yo lo hacía como una práctica normal, ni siquiera me lo cuestionaba, empezó a crecer esa demanda de necesidad que escuchaban de mí, que no me salía de la verdad, de lo que cada quien merece, empatizar con la víctima. Y pues sí, actualmente más del 85% de mi trabajo es pro bono. ¿Por qué? Porque quiero, porque esto no puede continuar de esta manera y porque no puede ser posible que el acceso a la justicia también sea limitado por el dinero o por quién eres o de dónde vienes, ¿no? Ha habido casos paradigmáticos en estos 13 años, casos de trata de personas muy delicados, con infancias, de feminicidios terribles de una pequeñita Fátima, que también logramos una reforma de ley en donde se les exigía a los servidores públicos que tenían que tomar talleres y capacitarse para actuar con perspectiva de género, derechos humanos e infancias, que son las vulnerabilidades que imperan en estas polaridades de nuestros países y que además cuestan tanto dinero al Producto Interno Bruto de cada país, la violencia de género. Y la violencia en contra de los periodistas y de las y los defensores de derechos humanos es algo que tampoco progresa, ¿no? Que vemos todos los días en todos los países a nivel mundial. En unos se recrudece más que en otros, pero el ataque permanente a quien decide levantar la voz por otros, a quien decide colocar la verdad, es una fórmula que parece que le sigue funcionando a quienes ostentan el poder. Es una fórmula que no están dispuestos a soltar, porque de esa manera, pues, ¿cómo es que vas a vivir sin tantos privilegios, ¿no? ¿Quién te concedió a ti el derecho de vivir de la manera que yo, o sea, de una manera distinta a la que yo te diga? Y esa fórmula se perfecciona al día de hoy. La violencia digital de género es una situación que estamos viviendo de una manera muy, muy dramática, en donde pone en riesgo la vida de quien decide levantar la voz de muchas maneras. Es una apología al delito, es exponerte para que cualquiera que te vea por la calle te lastime, para que no exista este probable responsable, que sea una sociedad entera quien te rechace, te señale y te criminalice. ¿Y de qué sirve? Callar a las víctimas. Entonces callamos a las víctimas con estas historias falsas que provocan o que producen los medios de comunicación, que se prostituyen por 3 euros o 3 pesos o 3 cacahuates. O a veces ni siquiera, no hace falta. Nos viene bien en nuestro esquema. Exacto, estas lealtades patriarcales que resultan tan fáciles de proseguir, ¿no? Bueno, tú continuaste, digamos, con el tema de la defensa de mujeres, de niños, contra la violencia vicaria, la violencia institucional. Y bueno, hoy me gustaría un poquito hablar de cómo estás aquí, ¿no? Porque bueno, creo que has tocado algunas teclas y algunas personas, incluso dentro de tu propio entorno, en tu trabajo, y has tenido que salir del país y tener protección durante 7 u 8 años. Sí. Porque estabas amenazada. Sí, llevo 9 años con protección federal, armas largas, coches blindados, rejas de seguridad, en donde en tu propia vida empiezas a vivir a través de una prisión. Y a últimas fechas, pues como lo hago todos los días, escuchar a las víctimas, a las madres, a los hijos, osé meterme con el poder político y económico.
que me da igual, es que puede ser un gimnasta olímpico o un barrendero o el presidente, y es que es igual, la lesión es la misma y la perversidad con la que actúan es la misma. Y en este caso se juntó circunstancialmente en los últimos 2 años 5 casos de hombres con un poder adquisitivo y económico que sobrepasa cualquier frontera, con un poder inquisitivo a través del poder político que sobrepasa cualquier libro de texto que pueda ser exigible en un juicio. Y hace 10 meses llegué a Madrid corriendo de una persecución por denunciar a un sujeto de pederastía a sus 3 pequeñitos, a otro sujeto. Este primer sujeto se llama Guillermo Sesma Suárez, es mi primo hermano. Su hermano Jesús Sesma Suárez es el actual presidente del Congreso de la Ciudad de México. Bernardo Vogel Fernández de Castro, padre de 5 hijos que secuestró, que manipuló y que tiene copados dentro de su casa y alejados de su madre, Maja Checaiván. Otro sujeto que se llama Alfonso Malpica, otro sujeto que tiene universidades en la Ciudad de México. Bernardo Vogel es acerero, está dentro de las juntas de consejo de bancos como Santander, la UP, este tipo de lugares en donde se compra la moral, ¿no? Si perteneces a eso, entonces eres un ser digno de respeto. Y lo que sucedió es que las amenazas de muerte empezaron a crecer, empezaron a comunicarse entre ellos. Esto lo orquestó Guillermo Sesma Suárez, yendo con las defensas de cada uno de estos agresores, proponiéndoles planear una historia en donde yo lideraba una red de extorsión. Yo fabricaba a las víctimas, las convencía de que pidiéramos montos exorbitantes de pensiones alimenticias, cosa que no puede ser más fácil porque yo soy penalista y pues, en mi vida he estado litigando en un juzgado en materia familiar, y que de no aceptar, entonces volvía yo a convencer a las mamás para que las mamás convencieran a sus pequeñitos, porque es que todas somos muy Para que estúpidas, mentiran, para que vayan a la fiscalía a mentir. Entonces empezó una campaña mediática muy violenta en donde colocaban nuestros rostros en pancartas cerrando las avenidas y las calles de la Ciudad de México, diciendo que estábamos, que era un modelo de negocio, ¿no? Y hacían una narrativa completa de cómo es que nosotras obteníamos estas grandes cantidades de dinero. Se metieron con todas nuestras familias. Empecé a recibir amenazas de muerte de hombres que había logrado con éxito justicia en casos muy, muy delicados, y desde la cárcel empezaron a atacar a mi pareja, a mi esposo, a mi padre, a mi hermana, y toda esta violencia digital, esta violencia que se compra a través de los medios, que traspasa fronteras y traspasa cualquier fortaleza, por más convicciones que tengas en la vida de luchar por el bien y por la verdad, el daño es inconmensurable. Perdón. Ana. Bueno, ¿crees que ha cambiado algo o que puede cambiar algo con una presidenta como Claudia, no sé, digamos, en la presidencia, y un poco con este discurso de abrirse a las igualdades y al feminismo? Sí, sí creo que puede haber un cambio, sí creo que lo ha habido. Sin embargo, la infección es sistémica. La infección radica desde lo más profundo de los operadores de primera base, quien tiene contacto con la ciudadanía, como policías de seguridad ciudadana, etcétera, hasta el más alto nivel, como pueden ser ministros de la Suprema Corte. Entonces, esta fórmula, ¿por qué digo sistémico? Porque es una fórmula arraigada desde la base, en las creencias de cómo adentrarse
en darle credibilidad a una mujer, a un niño, cómo anulan la voz de los niños, de las niñas, de las mujeres, cómo no importa cuánto tengas que mendigar y arrastrarte por hacer valer tus derechos, porque prevalezca la verdad. No importa cuánto te sacrifiques. Además que, pues, es importante mencionar que los y las defensoras de derechos humanos lo que hacemos es restablecer el trabajo que la autoridad no hace, garantizarle la vida que la autoridad no hace, tratar de regresarle a los hijos y a las hijas, a las madres que las rompen por completo, pensando que, bueno, es que ya se les pasará si toman terapia. Y esos niños y esas niñas, esas mujeres que tienen una vida por delante, que decía ayer, una mujer que admiro mucho, cuando las cicatrices ya no duelen, pero mientras cicatriza, el dolor se profundiza, porque la piel se tensa. Y entonces es ahí donde tenemos que fortalecernos, levantar la voz y no callarnos. Y en lo personal, y se los digo con la humildad del pavor que tengo de ser lastimada o de perder la vida, yo no me voy a callar. No me voy a callar y no me voy a callar. Y ni hoy, ni mañana, ni nunca. Desde cualquier trinchera. Desde aquí, desde allá, desde el derecho penal, desde el acercamiento al conocimiento, porque yo le decía a Yakiri, la importancia de conocer nuestros derechos no solamente radica en ser una persona informada, simplemente es que quizá la violencia de las calles no la podemos evitar, pero sí la institucional, porque sabemos que tenemos derecho a exigir. ¿En dónde está nuestro marco para decir de aquí para acá tú ya no me puedes lastimar? Estas amenazas constantes de los depredadores, de los atracadores, de familias, pierde fuerza cuando una víctima conoce sus derechos. Cuando llega a la fiscalía y le dice, señora, ya, mira, es que usted mañana va a venir a perdonar a su marido, ¿para qué está aquí? No sea argüendera, ¿no? Como hace poco me dijo un juez, esto no es un mercado, abogada. Hoy. Le dije, no, qué pena, me encantaría estar en un mercado, me parece mucho más digno que estar fingiendo que se hace justicia. Y bueno, eso me ha llevado a una campaña mediática también institucional, en donde los propios servidores públicos y las servidoras públicas se han encargado de permear dentro de la fiscalía y condenar a las víctimas que represento a que abandonen mi representación si quieren que sus casos sean fructíferos. Me han tildado de corrupta, me han tildado de extorsionadora, me han tildado de una delincuenta, y pasa que esta violencia se incrementa a través de los medios de comunicación porque no hay nada que me puedan encontrar. Porque por eso he sido tan visible, porque sé que cuando uno no tiene nada que esconder es cuando más fuerte se siente. Cuando te pongan donde te pongan, tu congruencia y la dignidad con la que respetas el dolor de una víctima es la misma y seguirá siendo la misma. Yo te quería preguntar, lo has mencionado en el contexto político mexicano. Digamos, es completamente transversal, obviamente, el machismo, pero no sé si hay alguna diferenciación entre generaciones. Porque sí hemos visto a las mujeres en el Zócalo protestando y defendiendo el derecho, básicamente, a existir. Sí, A vivir así es, su vida. perdón. Sí, a vivir. O sea, ¿crees que sí hay, digamos, un antes y un después en términos generacionales? Por supuesto que sí. He tenido oportunidad de presentar este libro a través de todo mi país, desde el norte hasta el sur, en universidades, en tribunales, en muchos lugares, y observo cada vez con más felicidad y agrado el interés de las chicas por no sentir vergüenza,
por asumirse víctimas, por conocer del tema, porque nos digan feminazis. Es que esto no es una cuestión política, el feminismo no es una cuestión política, es una necesidad social para sobrevivir. No es de derechas o de izquierdas o de arribas o de abajos o de rojos o de blancos o de... Me da igual, es que las víctimas no tenemos distinción de edad, ni de nacionalidad, ni de creencias religiosas, ni políticas. Entonces sí veo que cada vez más estamos más organizadas. ¿Y qué pasa con esto? Se va puliendo la violencia, se van obteniendo otros callitos, otros huecos en donde se entrometen. Ahora resulta que estos agresores que nos persiguen tienen un colectivo que se llama No Más Presos Inocentes, que ni vamos a hablar de ellos porque no les vamos a dar bola, pero el tema es que ellos defienden a estos hombres que son mis víctimas. Pobres hombres. Pobre Guillermo Selma, Bernardo Boel, pobre instituciones que he sido yo tan mala, como Sor Juana Inés de la Cruz, la peor de todas, ¿no? La peor de todas por creerle a un niño que se arranca la piel por no ver a su padre, o a una madre que está desgarrada por llevar 1 año y medio sin ver a sus hijos, o por una mujer encarcelada para que entendiera que su marido era el que mandaba, en colaboración con la fiscalía, una de las víctimas que representaba. Entonces sí hay una evolución, pero también hay una evolución en las fórmulas de la violencia, con más dignidad ellos, como antes los señalaban y bueno, hacían sus triquiñuelas por abajo de la mesa y salían bien librados. Pero ahora se indignan, ¿no? De que les señalemos, o sea, es que están generalizando. No nos lo estamos generalizando, es que nos están matando. Es que yo no conozco un lugar en el mundo en donde exista una plática de mesa o en las noticias en donde es que ella lo mató por los celos, es que ella lo mató porque era de él, de ella o de nadie, es que ella lo mató porque era un golfo. Es que no, desde la desproporción física, esta desigualdad, existe una situación de vulnerabilidad que no es cuestionable, ¿no? Es que no importa si lo crees o no, es que yo no creo en el feminismo, es que me da igual si lo crees o no, es una necesidad para sobrevivir. Yo no conozco un hombre que salga a la calle y tenga miedo a que lo penetren. Nosotras sí tenemos miedo a que nos penetren, a que nos desgarren, a que nos desaparezcan, a que aparezcamos en una bolsa negra, ¿no? Creo que falta mucho, creo que el esfuerzo de la Fiscalía es una dicotomía, porque por un lado dan una apariencia de un manotazo en la mesa y por otro lado vuelven a meter la cuña para someternos, para que nos callemos, porque ya te di mucha oportunidad de que hablaras, ya te di mucho. Tenemos, y perdón por referirlo, pero una de las víctimas que recién recibió la acusación de la Fiscalía por 36 años de prisión. O sea, una víctima de 36 años de prisión, porque dice que dejó a sus hijos 2 días sin ir a la escuela. Eso fue lo que sostuvo el hilo en un principio. Pero ahora, ¿cómo van a sostener todo esto? Entonces tergiversan y hacen la violencia todavía más grande y que se pierda, pedir réplicas, pagar notas, este tipo de violencia más pulida que antes. Entonces ya que en muchas de las charlas habrías visto que, bueno, que chicas y que hay de alguna manera una concienciación y una apertura en el sistema de justicia. ¿Se ve algo? ¿Se nota algo? ¿Se nota algún cambio? Antes hablábamos afuera un poquillo de esta nueva forma de elección de jueces y juezas, ¿no? Que se hizo aparentemente unas elecciones libres y democráticas que a todos nos dejó, por lo menos a los que nos planteábamos un poco cómo se hace la elección del sistema de justicia, ¿no? De jueces y juezas, un poco atónitos de si realmente la gente sabe a quién está votando, o el hecho de que, bueno, que mucha gente no vota porque tampoco sabemos bien en qué decir allí y que eso puede ser un coladero de... Pues... Es que volvemos a la desinformación. Claro. Si yo no tengo conocimiento, que tengo miedo. Si yo no sé cuál es el proceso de selección, que tengo pavor. ¿Por qué? No sé quién los va a elegir, no sé en qué se basan. No, se desaparece la carrera judicial. Entonces un chico de 25, una chica de 26 años
que quizá tenga necesidades sin justificar cualquier tipo de corruptelas, va a determinar la libertad del patrimonio y la familia de una persona, porque entonces la democracia es la que tiene que imperar en lugar de una capacitación íntegra, porque servir a una nación, el servir a la sociedad, tiene que ser algo sagrado. Tienes que saber disfrutar de cobijar a esa sociedad que confía en tu criterio. Y cuando existe esta desinformación y este desequilibrio de la preparación de quienes están ocupando esos espacios, no creo que salga nada bueno de ahí, pero tenemos que resistir y seguir visibilizándolo. No sé si ¿Alguien quiere estamos preguntar? claros. Yo creo que mejor abrimos un poquito, si alguien quiere hacer alguna pregunta, y vamos a ir. Hola Ana, Hola, soy Andrés y tuve la fortuna de hace muchos años leer el libro Legítima Defensa. Muchas gracias por estar aquí. Estuve pegado al libro como 2 días, no podía parar. Y mi pregunta es más cómo se conecta esto que pasa en México con lo que pasa a nivel mundial. Por ejemplo, pasa en España, pero también vemos que uno de los traficantes de niños y niñas más grandes en la historia, Jeffrey Epstein, de cierta forma pone en la lista a Donald Trump, a Bill Gates y a gente extremadamente poderosa y que han logrado con el Attorney General, que no sé cómo se dice en español, Fiscal General del ocultar y Estado. proteger a toda la clase política y de millonarios en el mundo. Y con tu experiencia, después de más de 10 años, ¿qué has aprendido de cómo una sociedad puede luchar contra esto, contra gente como Guillermo Vogel, cuando tienen tanto poder y tanto dinero? Pues creo que tu apreciación es correcta, Andrés. Los cotos de poder es lo que importa y volvemos a lo mismo. La economía es lo que dirige, yo lo veo como alguna vez platicábamos, el sistema de justicia es un granito, el energético es otro, la agricultura es otro granito, pero quien impera en ese monopolio de control es la economía de los que acaparan de esta manera el poder. De entrada, pues el informante se suicidó, ¿no? Entonces ahí empiezan los bloqueos, ahí se empieza a desvirtuar porque no hay quien compruebe, no hay a quien presionen y todo se puede empezar a disolver. Y observo que la misma dinámica que ocurre en ese tipo de casos también ocurre en nuestro país y en todos, ¿no? ¿Cómo vamos a ir tapeando, ¿no?, los huequetitos para que la información ya no sea clara? Y entonces, oye, pero es que también tú estabas dentro del clan de Jeffrey Epstein. Ah, no, bueno, pues que se acusaron a miles, yo no era. Ah, sí es cierto, había falsedades por todos lados. Entonces creo que lo que impera es seguir, no perder de foco cuál es la acusación. Si nos distraemos con que es que no, él voló de acá para acá, bueno, no me importa, había menores de edad en esa isla. Y está la foto de ese señor, a mí no me da igual a qué fuiste. Eres copartícipe, fuiste facilitador, eres un representante social, tienes derecho a ejercer tu vida tan libre y porque ahora viene un movimiento del derecho a la pederastía, ¿no? A tener este gusto por las infancias. Y entre ellos se protegen. O el famosísimo tema del adenocromo, que es una historia muy delicada y que también he tenido la desgracia de atender ese tipo de casos, pero creo que es el reflejo más grande de cómo lo que impera y lo que importa es la economía. No qué hizo, no cuánto lastimó, sino qué impacto puede tener en la economía del país el que se señale a ellos o si se evidencia a otros y perder ese poder, perder credibilidad y sobre todo, ante todo, el control. Sí, la economía y el poder, ¿no? El poder de control. Porque yo creo que el tema de la pederastia está tan extendido que nos cuesta mucho llegar a comprender cuál es el alcance real que tiene, ¿no? Yo creo que sí, es un mundo muy oscuro y se ve solo la punta del iceberg. Y vemos los casos que podemos denunciar. Aquí en España se suele decir, y yo creo que se extrapola internacionalmente, que 1 de cada 5 niños, incluso 1 de cada 4 niñas, son víctimas de abusos sexuales
dentro de su propia familia, ¿no? En general por parte de los padres. Pero, por ejemplo, una recolección de relatos que ha hecho Cristina Fallarás, una periodista española, a lo largo de los últimos 2 años, ha arrojado cosas muy interesantes, porque de los miles y miles de relatos se puede llegar a extrapolar que casi el 70% de las personas que relatan sus violencias sexuales dicen que cuando ocurrieron habían sido niñas. Entonces, digamos, Es la cosificación pura de la mujer, de la niñez. Y hay jueces, hay Objetivización, hay pues sí. políticos, hay... Es que cuando yo considero que el cuerpo, que es mi pertenencia, mi hijo, es mi mujer, este es mi vaso, yo lo tomo cuando a mí se me da la gana y hago con él lo que a mí se me da la gana, ¿no? Y es como que nadie tiene derecho a quejarse de lo contrario, porque no se conocen los derechos. En estas cosas internacionales, por ejemplo, lo que mencionabas de los no más presos inocentes, en España hay un movimiento clarísimo también sobre esto de hombres que se han empezado a organizar y que... Tú dices que es verdad que no es de derecha ni de izquierda, pero... Las organizaciones de extrema derecha... Compañera, sí es un debate de izquierda, porque Claro. este debate, por ejemplo, en España, los que somos compañeros del Partido Socialista lo vivimos con el compañero Zapatero, cuando fue presidente nos llevó unas leyes de igualdad y de respeto de violencia de género, que son las que sustentan en este momento, en el 25, dentro en el 3, fundamentales para que, aún no funcionando bien, porque no es perfecto y entendemos que hay muchos errores y hay mucho margen de maniobra, tengamos una capacidad progresista en nuestra justicia muy potente. Coincido. Por no debería ser, por pero desgracia, no es perfecto el sistema, color, no por tiene desgracia no política. es perfecto el sistema, y por desgracia para los que trabajamos en América Latina vemos que está muy lejos, porque no existe todavía una conciencia clara entre los varones, entre los hombres. Porque esto es un tema de varones, con máximo respeto, no lo digo ofendiendo, de la conciencia al respeto a la mujer como pareja, como sexo, Como ser humano. como convivencia. No voy a hablar de los infantes, que eso ya es terrible, siempre habrá enfermos. Pero obviamente aquí se ha trabajado muchísimo y se sigue trabajando. Tenemos gobiernos que no nos ayudan tanto, tenemos gobiernos que sí nos ayudan y tenemos una amenaza muy potente que está aquí, la tenemos aquí en el barrio. Este barrio es patético y tenemos que tener mucha vigilancia con lo que hacemos. Cuando vayamos a las urnas tenemos que tener una conciencia muy clara de lo que votamos, porque la conciencia no es si son soles o no ayudó a la Europa, sino todo lo que nos estamos jugando socialmente, los padres de familia, los hombres, los esposos, los amantes, todos. Es un elemento que es clave y esto se tiene que ir desarrollando en España más y en América Latina, con perdón. No, Ana, te entiendo lo que dices, tremendamente. entiendo perfecto. Mi punto es que las víctimas que luchamos para que esta violencia se erradique no tiene color, Ana, no tienes tiene- armamento, Ana, no- no tienes armamento. Eres una valiente. Eres una valiente. Yo quería Eres una luchadora. introducir un elemento, ¿no? Hoy la policía anuncia la detención de 35 presuntos pederastas en una intervención policial que dura 2 años. Yo a mis estudiantes siempre les digo que si se imaginan que en la web de un periódico hay un espacio para traficar con pornografía infantil, otra para subastar cautivos, y claro, lógicamente me miran y dicen, no es posible, el director y el editor estarían en la cárcel, pero hay los dueños de las plataformas que trafican en sus redes sociales y en sus plataformas, en YouTube se subastan los cautivos, lo sé por los periodistas, obviamente el movimiento de material para pederastas es enorme, gigantesco, y ese sí que puede dar una idea de las proporciones de lo extendido que puede estar, pero rige la impunidad más absoluta. Y obviamente volvemos a lo mismo, esos plutogarcas se juntan y que ahora además, digamos, tienen esa capacidad de diseminar ese material y por supuesto contribuir a la desinformación, etcétera, etcétera. Pero en la cuestión de la impunidad, que es a lo que yo voy, es ¿crees que es posible atacar esa impunidad de contenidos que tienen las plataformas y que sean responsables cuando estamos hablando de empresas que facturan 200.000 millones de dólares al año? Pues no, la verdad me encantaría tener más clara una respuesta, pero apenas empiezo a entender cómo opera esta violencia intangible, satelital,
que rompe cualquier tipo de frontera y que al ser sutil y no palpable, no sabría cómo sería la ruta para ponerle un freno, pero sí existen los dueños de estas plataformas y sería interesante, al igual que el ataque que estoy recibiendo al día de hoy a mi persona, que son pautas pagadas, que son noticias falsas sobre mi persona, mi dignidad, las amenazas de muerte. ¿Quién es quien está recibiendo ese dinero? Porque para suscribirte tienes que poner un correo y eso es identificable, es como la trazabilidad que existe en un fraude bursátil, ¿no? Entonces creo que nos falta ponernos pilas en todos, la parte técnica, la parte jurídica y la parte legislativa, técnica me refiero de cibernética, de cómo tener clara una ruta de identificación de los agraviados, pero también quién lo origina, ¿no? Y dejar de prostituir los sistemas de justicia, y digo prostituir porque tenemos claros los 3 puntos. Uno es uno es el prostituto, que es la autoridad. Otro es el proxeneta, que son los abogados, y otro es el cliente, el delincuente. Entonces no podemos dejar de observar cómo es el sistema en el que opera la impunidad. En efecto, la impunidad es el resultado de que no exista sanción para grandes personajes, y si a él no le pasó nada y a mi vecino tampoco, que mató a su mujer y me enterró ahí en la esquina, ¿por qué voy a tener un límite si no hay nadie que me lo ponga? Pero creo que falta, no tengo esa respuesta, Alfonso. Me siento muy frustrada porque lo vivo en carne propia y estoy tratando de aprender cómo frenar esta violencia para sobrevivir. Y bueno, si hay alguien que quiera hacer algún comentario, otra pregunta, el libro también está a la venta, por supuesto que lo podemos... Y aquí tenemos a la autora dispuesta a firmar. Por supuesto. Ana. Bueno, feliz de Hola, estar acá. Venus, compañera de lucha. No puedo dejar pasar la oportunidad Gracias. porque hoy debatía con otro colega. A ver, yo también soy abogada de violencia de género, asilada política, y debatía con él, penalista, que es el gran debate hoy en día, que hablan que las leyes en defensa de la mujer o de la violencia de género violan la presunción de inocencia. Y entonces ese parece que es el gran debate en la esfera jurídica, penal en general, y nos da, porque debatía y le decía, es que uno de los grandes problemas del sistema de justicia y que tenemos que superar ya de los delitos y las penas de becaria, hay que buscar la manera, porque la ausencia de perspectiva de género es lógica en un sistema de justicia que viene del patriarcado. Claro, O sea, desde el derecho romano. De Roma, acá es apenas natural, Pues y además ahí crecimos. O sea, es cómo concientiza a los órganos de justicia que eso es un delito, más allá de que esté sancionado en la ley, porque el gran problema es que culturalmente no lo vemos como un delito. No lo ven. Bueno, Yo ya no me no lo ven, incluyo. exacto, no lo ven como un delito. Y cuando tú llegas con la víctima, cuesta un mundo. O sea, yo siempre he dicho, ¿qué me estás contando? Y quiero que me estés opinando al respecto. Si a uno le cuesta un mundo, nada más, impulsar una denuncia, nada más comenzar, nada más, además lo difícil que es convencer a la víctima porque sabe que va a ser revictimizada. Reconocerte víctima es el primer. Desde el primer, y acompañarla e impulsar un proceso. Entonces, ahora los juristas, especialmente los penalistas clásicos, el mundo del derecho es muy conservador, y las abogadas disruptivas somos muy pocas, la verdad. Es muy fuerte porque el argumento con el que están atacando, entre comillas técnico, a todas las leyes que cada día se desarrollan más en Iberoamérica y en todo el mundo, pero se desarrollan más, pero la imposibilidad de aplicarlas también crece. Claro, entonces, el ese operador, principio, que es el además operador. también lo escucho de otras abogadas y me da escozor, están violando el principio de inocencia de los hombres, porque hay que darle prioridad a las mujeres y la perspectiva de género no es la prioridad. No, es que no es, es
no es, ay, ¿por qué a la mujer más? Es que pertenecemos a un sector vulnerable, como las personas de la tercera edad, como comunidades originarias e indígenas. O sea, no es pregunta. Yo creo que más bien hay que cambiar la narrativa de el abusador o la abusadora, porque no se trata de hombres o mujeres, sino de quien se excede. Y en esta realidad actual, social, el género masculino es el que sobrepasa esos límites de respeto. Y viendo a Venus, pues también no quiero pasar la oportunidad de agradecer muchísimo con mi vida entera al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, al Observatorio de la Abogacía en Riesgo, a Amnistía Internacional, a Frontline Defenders, a ONU Mujeres, que me han dado la oportunidad de estar protegida con estas alertas internacionales, que vamos a continuar trabajando juntas desde acá. Y bueno, por supuesto, de la mano de Antonio y Nicolás Ellis y Elisa Miller, poder llevar a la pantalla grande esta historia, porque esto nos anima a saber que sí se puede y que no sé cómo, pero sí tenemos que avanzar para las que vengan, para las que vienen atrás, para las que vienen en pancita, para los chiquitines que sepan identificar el valor de la sociedad y de la humanidad. Y pues con esto me parece que... Bueno, gracias. con música, ¿no? Vamos a tener Permíteme. Por favor, déjame cuento la historia. Dame un segundo, Claudio. Existe una cantante mexicana que se llama Elvir Quintana, que para nosotras es un himno nacional feminista, canción sin Para miedo. nosotras también. Sí. Y Sí. dentro de este álbum que hace, Elvir Quintana le escribe un corrido a 10 mujeres que están presas por haberse defendido en legítima defensa. Y uno de esos corridos se lo escribió a Yakiri y me gustaría compartírselos con todo mi corazón. Bien.